Cuando alguien se pone a trabajar en C++ viniendo de Java, pues uno ya sabe que aquí somos los responsables de liberar la memoria que nosotros queremos. Y esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? El principal inconveniente que yo le encuentro es que a veces pues, es difícil que el programador pues, pueda saber de antemano cuándo debe liberarse una determinada estructura de datos, sobre todo si solo hay que liberar parte de ella o sobre todo cuando tenemos compartición, ¿no? Como ha pasado con los árboles binarios. Luego también está el factor despiste, ¿no? Pues que yo creo algo en el heap y se me olvida borrarlo mediante delete. Bueno, pues para mitigar estos problemas, en C++ se introdujeron unas clases que nos van a ayudar en este caso, ¿vale? Son los smart pointers, también llamados punteros inteligentes. Bueno, pues comenzamos con la pregunta obvia. ¿Qué es exactamente un puntero inteligente? Pues es un tipo abstracto de datos que simula ser un puntero, en el sentido que permite las mismas operaciones que un puntero, pero añade otras cosas que un puntero por sí solo no hace. En particular, los punteros inteligentes se encargan de liberar automáticamente la memoria ocupada por aquello a lo que apuntan, sin que tengamos que hacerlo nosotros explícitamente mediante delete. Claro, todo esto tiene sentido en aquellos lenguajes en los que el programador tiene la responsabilidad de manejar la memoria. En Java, por ejemplo, no son necesarios este tipo de punteros, pero en otros lenguajes como C, C++ o Rust sí se pueden incluir este tipo de cosas. En particular, la librería estándar de C++ define dos tipos de punteros inteligentes, que están definidos en el fichero de cabecera memory. Uno de ellos es unique pointer. Se comporta como un puntero a un dato de tipo T, es decir, pues se comporta igual que el tipo T asterisco, con la diferencia de que cuando unique pointer sale de ámbito se hace un delete sobre la estructura apuntada por él. Además es un puntero exclusivo. Eso significa que si el puntero apunta a un determinado objeto dentro del heap, no puede haber otros punteros apuntando a ese mismo objeto. Por otro lado, tengo shared pointer, que es un puntero compartido. También se comporta como el tipo T asterisco, pero este sí permite que haya otros shared pointers apuntando al mismo objeto en el heap. Pero además lleva la cuenta de todos ellos, de manera que cuando el último puntero que apuntaba a ese objeto deje de apuntar a él, pues se hará automáticamente un delete sobre el objeto apuntado. Bueno, pues hasta aquí la teoría. Ahora vamos a poner en práctica esto con la ya consabida clase fecha. Comenzamos con los punteros exclusivos, es decir, unique pointer. Una primera diferencia con los punteros normales, o digamos los punteros no inteligentes, por no llamarlos tontos, es el modo en el que creamos un objeto. Por ejemplo, si yo quiero crear una fecha en el heap, pues hago new fecha seguido de los parámetros del constructor y esa expresión pues me devuelve un puntero normal y corriente a la zona de memoria recién creada en el heap. Bueno, pues ahora con los unique pointer, en lugar de utilizar new, voy a llamar a la función makeUnique, parametrizada con el nombre de la clase y luego pasándole los parámetros que yo pasaría al constructor de fecha. Esto ya no me devuelve un puntero normal, sino que me devuelve un unique pointer apuntando a esa zona de memoria. Por ejemplo, si yo tengo este fragmento de código, pues se crearía un objeto fecha cuyo constructor inicializa los atributos y entonces f1 pasa a ser un unique pointer a esa fecha. Este unique pointer lo puedo comparar con null y además la clase unique pointer sobrecarga el operador asterisco de indirección y el operador flecha, de modo que los puedo utilizar pues como si fueran punteros normales. Yo puedo llamar, por ejemplo, a f1 flecha getAño para obtener el año, o bien pues puedo utilizar el objeto fecha, obtener el objeto fecha apuntado, digamos, con el asterisco, para imprimirlo, etc. Los unique pointer tienen deshabilitado el constructor de copia. Ni siquiera tienen el constructor de copia por defecto. Eso significa que si intento asignar un unique pointer a otro, el compilador no me va a dejar, porque entonces yo tendría dos punteros apuntando al mismo sitio, que es precisamente lo que los unique pointer quieren evitar. Lo que sí me deja el unique pointer es transferir el puntero a otro unique pointer distinto, ¿vale? Para eso tengo que llamar a la función move. Esto hace que en lugar de llamarse al constructor de copia, se llame al constructor move o el constructor de movimiento, que es uno de los 5 tipos de constructores que no hemos visto aún. En cualquier caso, si hacemos esto, pues f2 apunta al objeto, pero f1 se quedaría asignado a null pointer, de modo que se cumple pues este invariante de que solo hay un unique pointer apuntando a ese objeto dentro del heap. También puedo cambiar el sitio a donde apunta f1, ¿vale? Por ejemplo, si ahora pongo f1 es igual a makeUnique a otro objeto fecha distinto, entonces se crearía un objeto fecha, ahora f1 apuntaría ahí, pero antes de apuntar ahí haría un delete sobre el objeto apuntado previamente. Y esto es así porque como el puntero es exclusivo, sabe que no hay ningún otro puntero que apunte a ese mismo objeto que yo acabo de borrar, por tanto sabe que es seguro borrarlo. ¿Y cómo hace esto?
Pues porque unique pointer también sobrecarga el operador de asignación, de modo que cuando asignas algo a un unique pointer, pues se hace un delete sobre el valor antiguo antes de apuntar al nuevo objeto. Lo mismo pasaría si yo hubiera asignado null pointer a f1, ¿vale? Se borraría el objeto apuntado por él. Bueno, pues hasta aquí los punteros únicos. Pasamos ahora a los punteros compartidos o shared pointers. La primera diferencia con los anteriores es que es a la hora de crear los objetos. Si antes teníamos que llamar a la función makeUnique, ahora llamamos a makeShared. Se utiliza de la misma forma. La diferencia es que ahora no me devuelve un unique pointer, sino que me devuelve un shared pointer. ¿Y qué tiene de especial esto? Pues que aparte de crear el objeto, se añade a ese objeto un contador de referencias que indica el número de punteros que apuntan hacia él. Cuando ese contador llega a 0, el objeto se libera. Por ejemplo, creamos un objeto fecha y un puntero compartido a ella, ¿vale? Pues esto creará un objeto fecha en el heap y adjunta a ese objeto un contador, que es lo que estoy representando aquí, y que inicialmente vale 1 porque solo hay una referencia apuntando a ese objeto. De nuevo, pues los shared pointers sobrecargan los operadores asterisco y flecha de manera que yo puedo tratar un shared pointer pues como si de un puntero normal se tratase. Si asigno un shared pointer a otro, ahora sí puedo hacerlo, pero el constructor de copia hace que se incremente el contador de referencias del objeto apuntado en 1. Así que tras hacer esto, se me crearía otra referencia y el contador veis aquí que se ha incrementado en 2. Si yo ahora asigno f2 a f3, pues el contador pasaría a ser 3, que es el número de punteros que tengo a ese objeto. Pongamos que ahora se crea otro objeto fecha y se hace que f1 apunte hacia él. Bueno, pues tendríamos esta situación de aquí. Si os fijáis, se ha decrementado el contador de referencias del objeto original, que ahora pasa a ser 2. El operador de asignación está sobrecargado para que decremente el contador de referencias del valor antiguo de f1. Ahora asigno el puntero nulo a f2, pues el contador del objeto fecha pues vuelve a decrementar. Y ahora hago lo mismo con f3. Entonces el contador de referencias de nuevo decrementa y ahora se ha hecho 0. Pues cuando ese contador llega a 0, el objeto se libera, como está pasando aquí. En general, los punteros inteligentes están muy bien, ya que utilizan un mecanismo similar al que utiliza el recolector de basura de Java, pero sin necesidad de utilizar un recolector de basura. Pero ojo, porque este tipo de punteros no solucionan todos los problemas, ¿vale? En particular, no tratan muy bien los casos en los cuales yo tengo una cadena circular de punteros, ¿vale? Como por ejemplo este caso que tenemos aquí. Si yo ahora hago que P, por ejemplo, tome el valor nulo, pues ya no tengo acceso a esa secuencia de objetos conectados a través de ninguna variable, pero tampoco se eliminan de memoria, porque claro, cada uno dice, no, yo tengo una referencia. Por tanto, lo que yo tengo aquí es una fuga de memoria o un memory leak. En Java esto no pasa, porque el recolector de basura pues también detecta ciclos en las referencias y en este caso pues detectaría este ciclo, vería que no hay ninguna variable apuntando pues a este ciclo de aquí y eliminaría los componentes del ciclo. Si en C++ yo quisiera tener este tipo de cosas o este tipo de referencias circulares con punteros inteligentes, tendría que utilizar una tercera clase de punteros inteligentes que se llama weakPointer y declarar uno de los punteros de la cadena como débil. Pero nosotros ya nos quedamos como estamos.